Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a ver hoy qué es la reproducción animal. Como dice en la diapositiva, es en sentido amplio la expansión de la materia animal en el tiempo y en el espacio, lo que podría llamarse un mecanismo de autoperpetuación. La reproducción es un proceso que permite la creación entonces de nuevos organismos y está presente en todas las formas de vida conocidas. Lo definimos como una de las características de un ser vivo para poder reproducirse cuando hablamos, incluso cuando hablamos de la teoría celular, la capacidad de poder reproducirse. El organismo que se reproduce puede hacer una copia de sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque en sus células guarda los genes necesarios que poseen las instrucciones completas para formar un organismo. La reproducción muchas veces puede estar regida por factores ambientales, por ejemplo, aquellos organismos que poseen reproducción estacional ligada al fotoperíodo y que le garantiza a las crías nacer en una época en que el clima es benigno y hay abundancia de alimento. En general, en la reproducción, la ecuación costo-beneficio es algo que está muy presente y que uno podría traducir en el costo energético para realizar la reproducción contra el beneficio del tamaño de la descendencia. Esto tiene una importancia fundamental en los individuos con fecundación externa, por ejemplo, ya que deben producir muchísimas gametas para lograr que solo algunas de ellas se fecunden y den origen a crías viables. Bueno, vamos a ver hoy entonces los dos grandes tipos de reproducción que tenemos en los animales, que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la primera vamos a ver ejemplos de bipartición o fisión binaria, división múltiple, brotación y fragmentación. Y dentro de la reproducción sexual vamos a considerar los tres tipos generales que son la singamia, la conjugación y la partenogénesis, que ven que puse ahí una pregunta por algo que vamos a discutir un poco más adelante sobre realmente si puede considerarse la partenogénesis como una reproducción sexual o también como una asexual. Bueno, en la reproducción asexual, un solo organismo entonces produce descendientes, por lo general a través de divisiones repetidas de células por mitosis, que se encuentran en alguna parte de su cuerpo. Por lo tanto, los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor. Podemos definirlo entonces como la creación de descendencia cuyos genes provienen de un solo progenitor. La reproducción asexual no requiere estructuras reproductivas especializadas, entonces participa un solo individuo y al ser un procedimiento dentro de todo sencillo, permite un rápido incremento poblacional. Resultan entonces individuos, ya dijimos, genéticamente iguales al progenitor, a menos que ocurran mutaciones individuales. Pero en general entonces este tipo de reproducción asexual no contribuye a aumentar la variabilidad genética de la población. Bueno, en esta diapositiva tenemos como un resumen de los cuatro tipos de reproducción asexual que vamos a ver ahora: la bipartición, la división múltiple, la fragmentación y la gemación. En una forma bastante sencilla explica cada uno de los cuatro, pero bueno, vamos a explicarlo bien detallado en las próximas diapositivas. La reproducción asexual es eficiente
en lo que se relaciona al esfuerzo, por ejemplo. O sea que no es necesario buscar pareja, no es necesario cortejar individuos del sexo opuesto, ni tampoco luchar contra rivales para poder reproducirse. También es eficiente con respecto a materiales que utiliza, ya que no se desperdician gametos, como vimos, ni genes. La cría tiene todos los genes de su madre. Y posiblemente esto, la eficiencia, ha sido la fuerza motriz detrás de la evolución de una variedad de métodos de reproducción asexual, porque una gran cantidad de invertebrados utilizan este tipo de reproducción. En la fisión binaria, un individuo se divide en dos. La bipartición o fisión binaria en protozoos se produce a través de un tipo especial de mitosis que se llama mitosis cerrada, en la cual la carioteca, es decir, la membrana nuclear, no se disuelve como vimos en la descripción de la mitosis en las células. También las bacterias se reproducen por un tipo de división o bipartición que se llama fisión binaria. Siempre en la bipartición, entonces, el resultado son dos organismos formados a partir de uno solo. Y ocurre normalmente bajo condiciones ambientales favorables. En el proceso de fisión binaria, entonces, el organismo que se duplica también duplica su material genético y luego se divide en dos partes por citocinosis, y es así que cada uno de los dos individuos resultantes de la fisión binaria tienen cada uno una copia exacta del ADN del progenitor. La fisión binaria entonces es el método principal de reproducción de organismos procariotas, bacterias, y también en los protistas, en los cuales se suelen diferenciar en dos tipos. Lo tenemos acá en el gráfico. La fisión binaria longitudinal a lo largo del cuerpo se da en protozoos flagelados, y la fisión binaria transversal que se da en los protozoos ciliados. Como dijimos, también en las bacterias tenemos reproducción asexual por fisión binaria. Es un proceso que en las bacterias se realiza muy rápidamente. En general, la mayoría de los procariotas se reproducen mediante este proceso de fisión binaria. En el mismo, la célula crece en volumen hasta que se divide por la mitad para producir dos células hijas idénticas. Cada célula hija puede continuar creciendo al mismo tiempo que la célula progenitora. Para que este proceso ocurra, la célula debe crecer en toda su superficie hasta el momento en que se produce la división celular. Cuando se forma un nuevo polo, existe un tabique de división en el medio de la célula. Y de acuerdo al tipo de bacterias, por ejemplo, hay una división de bacterias que se hacen gram positivas y gram negativas por el tipo de coloración que aceptan. En las bacterias gram positivas, ese tabique crece hacia adentro desde la membrana plasmática a lo largo del punto medio de la célula. Mientras que en otro tipo de bacterias, las gram negativas, las paredes son más flexibles y el tabique de división se forma a medida que las paredes laterales se van hundiendo hacia adentro, dividiendo la célula en dos. Previamente a esta división, por supuesto, el cromosoma bacteriano, como llamábamos a ese ADN sin envoltura nuclear que tienen los procariotas, ya realizó la replicación y tenemos entonces dos moléculas de ADN que van a ir a parar cada una a una de las dos células. En protozoos también se da un proceso de fisión que se denomina fisión múltiple, que es muy común en protozoos
que forman estadios infectantes que van a invadir a otras células o organismos hospedadores, un grupo que antiguamente se llamaba esporozoarios. En este proceso de fisión múltiple, la célula progenitora primero comienza a dividir su núcleo por sucesivas mitosis en 2, 4, 8, 16, etc. Y después el citoplasma va organizándose alrededor de cada uno de los núcleos y terminan formando un número determinado de células cuando el citoplasma se divide alrededor de cada uno de esos núcleos. Este proceso entonces pasa en algunos protozoos que son parásitos, como por ejemplo los coccidios, o incluso en algún otro grupo, como son los microsporidios, bueno, que antiguamente se consideraban dentro de los protozoos y ahora se los considera dentro de los hongos, y que también sufren este proceso de fisión múltiple en la etapa de formación de esporas, por ejemplo. El otro tipo de reproducción asexual que mencionamos en el cuadro inicial era la gemación. Este es el nombre que recibe entonces un tipo de reproducción que consiste en la separación del organismo de una pequeña parte de su cuerpo, que se denomina brote o yema, y el cual se va a desarrollar hasta conformar un nuevo individuo. Este individuo que se forma entonces como crecimiento de su progenitor, vemos ahí en el gráfico de la izquierda el proceso de crecimiento de la yema y hasta la formación en el punto 3 completa del individuo. Ese individuo que se forma puede quedar unido al progenitor y por sucesivas brotaciones ir apareciendo una colonia de ese organismo, o puede separarse. Este tipo de reproducción es típico en poríferos, en las esponjas, nidarios, anémonas, hidras, medusas, en briozoos y también en platelmintos o gusanos planos. El nuevo individuo que se forma durante la gemación lo hace en algún punto anatómico del organismo animal. En algunas especies los brotes se pueden producir casi en cualquier parte del cuerpo, pero en muchos casos la brotación está restringida a una zona especializada. En la diapositiva, bueno, vemos en caso de los poríferos, en el medio arriba, en el caso de, abajo de esa foto, en el caso de los briozoos, se produce un pequeño brote también que va generando colonias, y a la derecha, perdón, el caso de una hidra, un celinterado de agua dulce. En general, entonces, estos metazoos se reproducen por gemación, pero también puede producirse en protozoos. Dijimos en la diapositiva anterior que la gemación podía producirse también en protozoos. Algunos autores dividen la gemación en una gemación en organismos multicelulares y otra gemación a nivel unicelular. ¿Por qué? Bueno, porque el protozoos, bacterias y levaduras pueden también dividirse por este proceso de gemación. En este caso, una de las células resultante es mayor que la otra, es decir, no se producen dos células iguales como si fuera una fisión binaria. Algunas bacterias también se reproducen de forma asexual mediante la gemación. Incluso bacterias que son importantes para el hombre, porque se utilizan, por ejemplo, en la fermentación de algunos productos que consumimos, como leche, quesos, etc.
Y bueno, y también las levaduras tienen este tipo de división asexual por gemación. Como un caso especial vamos a hablar de un tipo de gemación característico que se dan poríferos y también algo parecido en briozoos. Bueno, las poríferos o esponjas, que ya vamos a estudiar como los primeros organismos, que todavía no tienen un nivel tisular de organización, son como células unidas para cumplir una función, pero que no están interrelacionadas muy completamente entre sí, formando un verdadero tejido. La reproducción sexual es muy importante en los poríferos, aunque también tienen reproducción sexual. Los poríferos producen gran cantidad de yemas y dentro de las esponjas de agua dulce producen un tipo particular de yema que se llaman gémulas. En este caso, ese brote es protegido por una serie de espículas de tal manera que puede ser resistente a la desecación. Estas esponjas de agua dulce pueden vivir en ríos o lugares que bajan el nivel de agua y entonces las esponjas se mueren, pero las gémulas resisten hasta que el agua de nuevo sea o establezca condiciones para poder desarrollarse. En el caso de los briozoos, también forman colonias, como vimos, por brotación, por reproducción asexual. Son un pequeño grupo de organismos, fundamentalmente marinos, que ya vamos a mencionar cuando hablemos de los filum. Y como las esponjas, estos briozoos son capaces de crear una especie de defensa para sus brotes, con una serie de capas de carbonato de calcio que los protegen. Vamos a hablar ahora del otro proceso de reproducción asexual, que es la fragmentación, que es muy común de producirse en equinodermos, estrellas de mar y ofiuroideos, en anélidos, lombrices de tierra y las lombrices marinas o poliquetos, y en platelmintos, por ejemplo, planarias. Y esta es un concepto, la fragmentación, que está también unido a la regeneración. En este caso, un individuo se divide en dos o más trozos, cada uno de los cuales es capaz de reconstruir un organismo completo. En los equinodermos, por ejemplo, la reproducción asexual, también tienen reproducción sexual los equinodermos, pero la reproducción asexual de equinodermos generalmente implica la división del cuerpo en dos o más partes por un proceso de fragmentación y la regeneración seguida de las partes del cuerpo que faltan. La fragmentación es un método común de reproducción utilizado por algunas especies de estrellas de mar, asteroideos, ofiuroideos y también holoturoideos. Inclusive en algunos de estos se desconoce si tienen reproducción sexual, o sea que solo se estarían reproduciendo de forma asexual. Algunos otros, como dijimos, pueden tener también reproducción sexual. La fragmentación, seguida de la regeneración para recomponer las partes que faltan, para que sea exitosa, requiere de una pared del cuerpo que pueda romperse primero y la capacidad de primero cicatrizar las heridas que se produzcan. En algunos asteroideos la fragmentación ocurre cuando dos grupos de brazos, recuerden que tienen 5 brazos, una estrella de mar, tiran en direcciones opuestas, rompiendo el animal en dos pedazos. Seguido a esto tiene que haber, como habíamos mencionado, una regeneración, lo que involucra la presencia de células en las zonas en las que se produjo la fragmentación totipotentes, es decir, células que puedan transformarse en distintos tejidos para reconstruir
las partes faltantes. Un caso particular dentro de la fragmentación que vimos, podríamos encontrarlo en las tenias, que son platelmintos, parásitos, los comúnmente llamados solitarias, y los pólipos de Sifostoma, que es el enterado, una medusa. Estos organismos sufren un proceso que se conoce como estrobilación, que se da en una cadena llamada estróbilo de los productos de esta división. En el caso de las tenias, los productos de este proceso se llaman proglótidos, y en el caso de las celenterados, los sifozoa se llaman efiras, que van a formar las medusas de los sifozoa. Entonces, este proceso de estos metazoos multicelulares, que regularmente produce una división del cuerpo en varias unidades, simultáneamente está relacionado con el proceso de la fragmentación. En el caso de los platelmintos, esa fragmentación produce entonces nuevos individuos que en algunos casos pueden quedar unidos, no separarse, y formar largas cadenas. Hay un grupo de platelmintos que se llaman catenúlidos, que están acá en una foto en la diapositiva a la derecha. Son el producto de fragmentaciones seguidas que forman un animal múltiple, podríamos decirles. En realidad son varios platelmintos que permanecen unidos después de la fragmentación. En el caso de las firas, después de la fragmentación, cada una de las partes se separa y va a formar una nueva medusa. Y en el caso de la estrobilación en las tenias, se producen unidades reproductivas que permanecen unidas y después pueden separarse, como bolsas en el caso de los cestodes parásitos que están llenas de huevos y contribuyen a mantener el ciclo de vida de ese parásito. Ya vimos entonces los 4 tipos característicos de reproducción asexual. Vamos a repasar características generales de esta reproducción asexual. Por un lado, la reproducción asexual podemos decir que es eficiente en lo que respecta al esfuerzo. ¿Por qué? Dijimos, los animales no tienen que buscar pareja, no tienen que luchar para mantener esa pareja. Entonces esto produce un gran ahorro de energía. Tampoco se desperdician gametos y por lo tanto genes. Dentro de cada gameto, en la reproducción sexual, tenemos medio juego de genes, ¿no? Porque tenemos, ¿se acuerdan? Los gametos son N. Probablemente la eficiencia de la reproducción asexual ha sido la fuerza motriz, como dice ahí, detrás de la evolución, ya que hay una gran variedad de métodos que tienen los distintos animales que vimos de reproducción asexual dentro del reino Animalia, dentro de protozoos y también incluso en protistas dentro de bacterias. Una posible desventaja en la reproducción asexual es la reducción de la variabilidad genética, porque claro, entre progenitores e hijos las células presentan la misma cantidad de genes, o sea, la misma característica en su ADN. Veamos ahora la reproducción sexual. En este tipo de reproducción, los órganos llamados gónadas producen espermatozoides u óvulos haploides a través de una división celular que llamamos meiosis,
Y luego de la fecundación se produce una nueva célula llamada cigota que por mitosis sucesivas va a formar un descendiente. Cada descendiente va a recibir genes de ambos padres, o sea que no es genéticamente idéntico a su progenitor como pasaba en la reproducción asexual. No existe una explicación científica concreta de por qué la reproducción sexual evolucionó y se transformó en una de las formas más comunes, pero seguramente está esto muy relacionado con la variabilidad genética. Vamos a mencionar entonces particularidades de este tipo de reproducción. Bueno, como ya mencionamos, se genera un organismo por combinación de material genético de organismos de la misma especie. Es el proceso reproductivo más habitual en organismos metazoos, o sea, multicelulares, aunque también se encuentra en protozoos. Vamos a ver un ejemplo. Puede estar incluso incluida en una combinación, en un ciclo de vida en que hay una parte de reproducción asexual y otra de reproducción sexual. Como característica, la reproducción sexual aumenta la variabilidad genética por la recombinación. Tiene un mayor gasto energético. ¿Por qué? Porque bueno, tiene que haber búsqueda de la pareja, conservación de la pareja, y la velocidad de generación de nuevos individuos es más lenta que en la reproducción asexual. El azar también juega un rol muy importante para el encuentro de las gametas y la reproducción sexual requiere, al hablar de gametas, de estructuras especializadas que son las gónadas para poder generar esas gametas por el proceso de división celular que llamamos meiosis, que reduce el número de cromosomas. Las gametas además necesitan un medio acuático adecuado con condiciones muy específicas de pH, salinidad, temperatura para poder sobrevivir. Las gametas finalmente deben tener algún mecanismo para moverse por sí solas o pueden ser transportadas por el agua. Vamos a ver entonces dentro de los tipos de reproducción sexual a la singamia, la conjugación y la partenogénesis. La singamia es el tipo más común de reproducción sexual y es un proceso por el cual dos gametos se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma, como venimos diciendo, que va a estar derivado de ambos progenitores, otorgándole esto variabilidad genética. Esto necesita entonces de un proceso que se llama fecundación, en el cual se encuentran las gametas y el gameto masculino permite unir sus genes con el gameto femenino, produciendo la célula cigota que va a comenzar la división. Existen también en todo este proceso de singamia mecanismos especiales para evitar la fecundación por más de un espermatozoide, que produciría un proceso que se llama polispermia. En este gráfico tenemos entonces resumido el proceso de la singamia. En la mayoría de las especies animales, un organismo es macho o hembra, definido esto por el tipo de gametas que va a producir. La gónada femenina, conocida como ovario, produce óvulos,
Son células haploides grandes, inmóviles, con cantidad importante de reservas alimentarias que van a nutrir el embrión en las primeras etapas de su desarrollo. Las gónadas masculinas, llamadas testículos, producen espermatozoides, son haploides, pequeños, inmóviles, prácticamente no tienen citoplasma y tampoco reservas alimentarias. Tienen sí gran cantidad de mitocondrias asociadas que le van a otorgar la energía necesaria, normalmente para poder nadar y encontrarse con la gameta masculina. La fecundación, que es el proceso que sigue, es la fusión del núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo, formando un cigoto diploide. Puede ser que en algunos organismos, como por ejemplo en lombrices y en caracoles, un solo individuo produzca espermatozoides y óvulos. Estos son los individuos que se llaman hermafroditas. En general, a pesar de tener los dos tipos de óvulos, es rara la autofecundación y participan de un tipo de fecundación que se denomina fecundación cruzada. Aunque también puede existir autofecundación. Ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Vamos a ver ahora dos casos particulares dentro de la reproducción singámica. La neotenia en salamandras y la poliembrionía en mulitas. En el caso de la neotenia tenemos estadios juveniles que se reproducen por singamia. El ejemplo clásico es la salamandra Amblystoma mexicanus, conocido como axolote, que es un anfibio ornamental, es el que se vende para mantenerlo en acuarios. La madurez sexual se realiza en la fase larvaria y la metamorfosis, es decir, la transformación de larva a adulto, nunca se finaliza. Ya vamos a hablar en otros teóricos sobre el proceso de metamorfosis, que está dentro del desarrollo postembrionario. En estos anfibios, lo que sucede es que la glándula hipófisis no secreta tirotrofina, que es la hormona necesaria para activar la síntesis de otra hormona en la glándula tiroide que maneja el desarrollo y permite que el animal llegue al estadio adulto. O sea que la neotenia se caracteriza entonces por la conservación del estadio juvenil en el adulto debido a un retraso del desarrollo corporal, sería como otra interpretación, en comparación con el desarrollo de las células germinales y órganos reproductores que se lleva a cabo normalmente. Es decir, uno lo puede ver como un adulto que tiene aspecto larval o como un estadio larval que puede reproducirse. Pero bueno, a este proceso se le denomina neotenia. La poliembrionía en mamíferos, en mulitas, es un caso muy particular que proviene de una singamia, de una reproducción, pero todas las crías que se producen provienen de un único óvulo fecundado. Y esto explica que las crías son idénticas, presentan el mismo genoma, y también explica que las crías de una camada sean siempre del mismo sexo. Esto lo descubrió un investigador hace muchos años, Miguel Fernández, y pudo demostrar que no se origina esta poliembrionía de la separación temprana de células embrionarias,
para formar embriones distintos, sino que en un estadio posterior del desarrollo embrionario, cuando ya están diferenciadas las primeras estructuras embrionarias, en un estadio que se llama embrioblasto, en ese momento se empieza a formar un disco embrionario que va a dar lugar al feto, y es allí cuando se produce este fenómeno de poliembrionía. Las células que forman esta estructura proliferan y constituyen especies de pequeñas bolsas o depresiones, y la cantidad de esas bolsitas va a corresponder al número de futuros embriones que se van a formar. O sea, en un momento en que hay varios centenares de células embrionarias, las de una zona particular, que se llama epiblasto, dan lugar a varios discos embrionarios en esas bolsitas que se formaron, y cada una de esas bolsitas va a formar un embrión. Vamos a ver ahora, dentro de los tipos de reproducción sexual, la conjugación. La conjugación es un tipo de reproducción sexual, entonces, observada en protozoos ciliados. Participan en este proceso dos protozoos. En la figura tenemos paramecios, y cada uno de ellos se denomina conjugantes, que se unen para intercambiar material genético. En este gráfico tenemos en forma más o menos resumida cómo sucede el proceso de conjugación. Los conjugantes se unen por un puente citoplásmico. Estos protozoos ciliados presentan dos núcleos, un macronúcleo que rige las funciones vegetativas y un micronúcleo que se encarga de la parte de reproducción. Bueno, una vez que los conjugantes se unen por el puente citoplásmico, el macronúcleo se disuelve en el citoplasma, y los micronúcleos sufren en cada uno de los conjugantes un proceso de meiosis que va a dividir cada micronúcleo en 4. De esos 4, 3 se desintegran, y el restante, por una mitosis, se divide en 2 micronúcleos, y después esos micronúcleos se intercambian, pasando de un conjugante al otro. Una vez que se produce ese intercambio, los 2 micronúcleos que quedan en cada conjugante se fusionan, reconstituyen el número 2n, aparecen los macronúcleos nuevamente y los conjugantes se separan. Un caso particular relacionado con la conjugación es lo que se llama autogamia en protozoos, en el cual se produciría una verdadera autofecundación. Se unen dos núcleos próximos procedentes de la división de un núcleo primitivo en el interior de la célula, y esto permite una recombinación génica, pero dentro del mismo núcleo. O sea que gametos, podrían llamársele así, de una misma meiosis se unen dentro de un individuo para formar un cigoto. El micronúcleo se divide en dos partes, luego se fusiona para formar un cigoto, y luego el protozoo se divide, y de esta manera cada uno de los dos protozoos resultantes tienen 2n como número cromosómico. En el gráfico tenemos
ejemplificado el proceso de autogamia en un protozoo paramecio que es Paramecium aurelia. Bueno, este paramecio tiene la característica de que posee un macronúcleo, que es el que está dibujado de color rojo en forma riñonada, y dos micronúcleos. En el proceso de la autogamia, entonces, el macronúcleo desaparece, igual que en la conjugación, y los dos micronúcleos se dividen por meiosis, o sea que en vez de tener dos, vamos a tener al final del proceso 4 micronúcleos por cada uno, 8 en total. De esos 7 se van a disolver, o sea, de los 8, 7 se disuelven y queda únicamente un micronúcleo. Ese micronúcleo que queda se va a dividir en dos por mitosis y después de eso se produce una fusión. Entonces cada micronúcleo de esos eran N, al fusionarse volvemos a tener un micronúcleo 2N. Después de esto, el micronúcleo va a producir una... Y finalmente, ese nuevo micronúcleo 2N se divide dos veces, de tal manera que tenemos 4 micronúcleos, se regeneran los nuevos macronúcleos y después se produce una división del citoplasma, de manera que tenemos dos paramecios provenientes de un único individuo, pero que previamente a la división recombinó su propio material genético. Vamos a ver ahora el último tipo de reproducción sexual que consideramos, que es la partenogénesis. Este proceso de reproducción por partenogénesis, o sea, a partir de óvulos no fecundados, lo encontramos en algunos platelmintos, en rotíferos, anélidos, en insectos, peces, anfibios y reptiles. En algunas especies, los descendientes producidos mediante partenogénesis son haploides. Por ejemplo, en las abejas, los machos se desarrollan a partir de óvulos haploides sin fecundar y permanecen haploides, mientras que las hembras diploides se desarrollan a partir de óvulos fecundados. Algunos peces, anfibios y reptiles partenogenéticos producen descendientes diploides, duplicando el número de cromosomas después de la meiosis. En la mayoría de las especies, todos los descendientes diploides resultan ser hembras. De hecho, algunas especies de peces y ciertas lagartijas tienen poblaciones que consisten totalmente de hembras que se reproducen por partenogénesis. Algunos otros animales, como por ejemplo los pulgones o áfidos, pueden reproducirse ya sea sexualmente o por partenogénesis, dependiendo de factores ambientales, como por ejemplo la estación del año o la disponibilidad de alimento. La partenogénesis, entonces, es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas. Normalmente la mayoría de los libros lo van a encontrar dentro del tipo de reproducción sexual. Pero como no hay fecundación, algunos hablan de que es una reproducción asexual. Para algunos autores puede interpretarse como una reproducción sexual monogamética, porque la célula que se divide es una célula proveniente de una meiosis. Si consideramos
la existencia de dos tipos de partenogénesis, meiótica y ameiótica, por ahí serviría como para aclarar esta duda que existe en algunos investigadores. ¿Qué son estos dos tipos de partenogénesis? Bueno, la partenogénesis ameiótica o diploide es aquella en la cual no existe meiosis y el cigoto se forma por mitosis y por lo tanto es diploide. En este caso podría considerarse como una reproducción asexual, ya que no existen células haploides. Este tipo de partenogénesis se encuentra en algunos rotíferos, crustáceos, insectos y anfibios. El otro tipo, la partenogénesis meiótica o haploide, presenta la formación de un óvulo haploide por meiosis, que después se va a desarrollar sin ser fecundado. Este caso sería más característico para ubicarlo dentro de la reproducción sexual. Se dan algunos platelmintos, rotíferos, anélidos, insectos, peces, anfibios y reptiles. Aquí tenemos un ejemplo de algo que ya mencionamos hace un ratito, de una partenogénesis que está ubicada dentro de un ciclo de vida, en el que también se produce una reproducción por singamia. Esto en general depende de factores ambientales, el tipo de estación del año y la cantidad de alimento disponible. En general en primavera y principios del verano, cuando la comida es abundante, las hembras de los pulgones o áfidos se reproducen por partenogénesis. Una partenogénesis que es de tipo ameiótica. Por el contrario, en otoño se reproducen sexualmente por singamia, produciéndose el apareamiento con machos. En este ejemplo tenemos el caso de las pulgas de agua, un grupo de microcrustáceos que se llaman cladóceros, que se reproducen por un tipo de partenogénesis llamada partenogénesis cíclica, en donde se alterna la reproducción sexual por singamia con la partenogénesis. En este tipo de partenogénesis cíclica influyen mucho las condiciones ambientales, especialmente las de carácter estacional, la disponibilidad de alimento. En la reproducción sexual por singamia, la hembra produce óvulos que luego de ser fertilizados por los machos, se alojan en una estructura que se llama epifio que protege esos huevos. Estos huevos van a ser huevos de resistencia que cuando las condiciones de vida no son favorables pueden llegar a subsistir, incluso experimentalmente se los mantuvo viables por más de 50 años. Por otro lado, y siguiendo con el tipo de ciclo, las hembras, a su vez por partenogénesis, pueden producir tanto machos como hembras. Este es otro caso de partenogénesis que ya vimos en uno de los teóricos anteriores, en el que tenemos una sociedad de insectos en que hay ciclos partenogenéticos mezclados con ciclos de singamia. Las abejas machos, ¿se acuerdan? Dijimos que se desarrollan a partir de óvulos haploides sin fecundar
y permanecen haploides, mientras que las hembras son diploides y provienen de óvulos fecundados. Vamos ahora a repasar, porque algunos conceptos de estos ya los mencionamos en otros teóricos, y ver algunas cosas fundamentales relacionadas con la reproducción sexual singámica. Bueno, por un lado, el concepto de gametogénesis, ¿no? Es el proceso de formación de gametas por medio de la reproducción celular que ya denominamos meiosis, que permite reducir el número de cromosomas. Recordemos que las células germinales se producen de células diploides y terminan formando células haploides que tienen la mitad de la carga cromosómica. En el caso de los machos, el proceso de gametogénesis se llama espermatogénesis y a través de él se producen los espermatozoides. Y en el caso de las hembras, el proceso se denomina ovogénesis y se producen a través de él los óvulos. En el ejemplo tenemos un diagrama de la ovogénesis en mamíferos. Las gametas se van a producir de células del ovario que se llaman ovogonias, que comienzan una división sexual por meiosis. Las ovogonias forman ovocitos primarios que ya se desarrollan en el feto y después, cuando se llega a la madurez sexual, comienzan los procesos de transformación. El ovocito primario se divide en un ovocito secundario y un corpúsculo polar en el cual se descargan los cromosomas para poder tener la mitad del número de cromosomas. Y en una segunda etapa de división meiótica, el ovocito secundario se divide en el óvulo, ya listo para ser fecundado, y un corpúsculo polar extra en el que se descargan nuevamente cromosomas. De esta manera, el óvulo es N, partiendo de un ovocito primario que era 2N. En el caso de la espermatogénesis, también ocurre el proceso a partir de la pubertad en los mamíferos. Las células que originan se llaman espermatogonias, que por maduración dan espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios van a sufrir la meiosis. En la primera etapa se dividen en espermatocitos secundarios y en la segunda etapa cada uno de ellos da 2 espermátidas. Las espermátidas ya tienen el número dividido de cromosomas, es decir, ya son N haploides, y después sufren un proceso de maduración que las va a transformar en espermatozoides. De cada espermatocito secundario tenemos 4 espermatozoides, mientras que en el caso anterior de cada ovocito primario teníamos un óvulo y como material de desecho podríamos decir 3 corpúsculos polares. Otro concepto importante a tener en cuenta cuando uno habla de reproducción sexual y singamia es el proceso de la fecundación. Este proceso se realiza por una gameta móvil, que es el espermatozoide, y una que en general es muy poco móvil, que es entonces el óvulo. Los espermatozoides son atraídos normalmente
por sustancias químicas hacia el óvulo. Gran cantidad de ellos lo abordan y uno es el que puede fecundarlo. El espermatozoide está formado, en el caso de los mamíferos, por una zona que se llama acrosoma, que es la zona anterior, donde hay enzimas que van a permitirle penetrar la pared del óvulo, la cabeza, que es la que lleva el núcleo haploide, es decir, el ADN, una zona denominada segmento intermedio, en el cual se encuentran gran cantidad de mitocondrias que le van a dar la energía necesaria para el movimiento, y una cola. Como habíamos mencionado, son muchos los espermatozoides que van a alcanzar a los óvulos, pero uno solo es el que va a fecundarlos. Hay todo un proceso que va a evitar la que se llama polispermia. Es decir, una vez que el espermatozoide choca contra el óvulo, se descargan una serie de enzimas que se encuentran en el acrosoma. Esto va a permitir al espermatozoide penetrar la membrana ovular y descargar el núcleo N dentro del citoplasma del óvulo. En este proceso también se dispara otro proceso en el cual una serie de gránulos corticales que se encuentran en el óvulo van a empezar a formar una membrana llamada de fecundación, que va a impedir que otros espermatozoides entren dentro del óvulo cuando ya fue fecundado. Otro concepto que tenemos que manejar para hablar de reproducción singámica es el de organismos dioicos y monoicos. En el caso de los monoicos tenemos ambos sexos en un mismo individuo, y en los dioicos sexos separados. Es decir, en los individuos dioicos tenemos machos y hembras. La reproducción requiere siempre de dos individuos. Esto se da prácticamente en todos los vertebrados y en muchos invertebrados. En el caso de las especies monoicas o hermafroditas, tenemos ambos sexos en el mismo individuo. Puede haber autofecundación, pero en general hay mecanismos que lo impiden. En estos organismos, entonces, monoicos, cada uno presenta testículos y ovarios, y se dan muchos invertebrados, sésiles o de hábitos subterráneos, en platelmintos endoparásitos, en las planarias, que son platelmintos de vida libre, algunos moluscos y algunos peces. Ya vimos el caso de los peces payaso de arrecifes de coral, en que había un hermafroditismo, ¿se acuerdan?, secuencial. Y había como una serie en que teníamos una hembra dominante, y el macho dominante y una serie de individuos indiferenciados. En esta diapositiva tenemos varios ejemplos de organismos dioicos y están realizando el proceso de fecundación cruzada, se llama, se juntan dos individuos e intercambian espermatozoides. Tenemos el caso de caracoles, platelmintos, lombrices de tierra. Arriba a la izquierda tenemos un típico organismo hermafrodita. Este es un digeneo, un platelminto parásito. Y se puede observar que presentan, bueno, además del sistema digestivo, todo un sistema genital muy desarrollado, donde hay dos testículos, un ovario, las glándulas que van a formar el vitelo para los huevos, un útero muy desarrollado lleno de huevos, y en la zona anterior una serie de lo que se llama genitalia terminal, que es el aparato copulador para intercambiar
los espermatozoides en los procesos de fecundación cruzada. Vamos a ver ahora lo que se llama metagénesis. Es un caso muy particular de alternancia de generaciones sexuales y asexuales. Es muy característico en celenterados de la clase Hydrozoa y Scyphozoa, los dos grupos de celenterados que forman medusas. Estos animales tienen dos típicos formas de vida. Uno es la forma pólipo, ya esto lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de los filum celenterados, y otro es la forma medusa. Los pólipos se reproducen normalmente de forma asexual y las medusas tienen reproducción sexual. Con la metagénesis se obtienen o se alcanzan dos objetivos. Por un lado, la existencia de una mayor variabilidad genética por la reproducción sexual y por otro lado, la posibilidad de aumentar rápidamente el número de individuos por gemación, o sea, reproducción asexual. En este gráfico tenemos un típico ejemplo de metagénesis o alternancia de generaciones en una colonia de hidrozoos. A la izquierda el pólipo que va generando por brotación nuevos pólipos. Se forman colonias complejas que incluso tienen pólipos que se encargan de la alimentación y otros pólipos que se van a encargar de la reproducción. Es el pólipo más grande que ven arriba. En ese pólipo, por brotación, se van a formar pequeñas medusas. Esas medusas se sueltan libres en el agua del mar y van a producir, tienen gónadas, van a producir óvulos y espermatozoides que se fecundan. Luego de la fecundación surge una larva plánula que se va a fijar al sustrato y va a originar por gemación una nueva colonia. Este es otro caso de alternancia de generaciones en otro grupo de hidrozoos que son los Scyphozoa. Los Scyphozoa son los grupos de hidrozoas que tienen las grandes medusas. En general las medusas de hidrozoa que vimos recién son de menor tamaño. En este caso, el pólipo tiene exclusivamente función de reproducción asexual y se forma en él un proceso que ya mencionamos que se llama estrobilación, y en forma sexual se van a formar unas larvas que se llaman efiras que van a dar jóvenes medusas. Esas medusas tienen reproducción sexual y van a formar óvulos y espermatozoides que se van a fecundar, van a dar una larva de tipo plánula que se va a fijar y de nuevo va a empezar a crecer y por un proceso asexual se va a estrobilar y formar nuevas medusas. Se intercambian entonces en el ciclo una parte con reproducción sexual y otra con reproducción asexual. Este es un caso muy particular de una medusa que sufre un proceso que se llama transdiferenciación o reversión de medusa a pólipo. Turritopsis nutricula es una pequeña medusa de hidrozoo que tiene un ciclo de vida en el cual después de vivir un cierto tiempo como medusa y reproducirse, en lugar de morir como hacen el resto de las medusas de hidrozoo, produce una reversión, se fija de nuevo y se transforma en pólipo. Por eso se le llama la medusa o el pólipo inmortal. Es uno de los casos conocidos de metazoos capaz de revertir su edad adulta a una edad sexualmente inmadura de forma individual. Hay algunas otras medusas que hacen este proceso. Teóricamente este ciclo puede repetirse indefinidamente, presentándose como un organismo biológicamente inmortal.
Vamos a hablar ahora de las modalidades de reproducción. Vamos a ver los tipos de fecundación y los tipos de relación de la madre con los huevos fecundados, que nos separan 4 tipos importantes de grupos de animales. En relación a los tipos de fecundación, podemos tener animales con fecundación externa y otros con fecundación interna. En el caso de la fecundación externa, bueno, esta se da en un medio acuoso, fuera del cuerpo de la hembra. Se producen un gran número de huevos y no existen cuidados parenterales. ¿Por qué se producen un gran número de huevos? Bueno, porque hay mucha pérdida. Los huevos se encuentran al azar con los espermatozoides en el medio líquido, en el agua, por ejemplo. Y normalmente son dejados a su suerte, digamos. De todos modos, hay muchos peces, por ejemplo, que tienen fecundación externa, pero realizan cuidados parenterales. Es decir, cuidan a los huevos fecundados hasta que nazcan y después cuidan a los juveniles. En los animales que tienen fecundación externa, los huevos presentan en general poca cantidad de reserva energética para el embrión si comparamos con aquellos que tienen fecundación interna. ¿Y en qué ejemplos tenemos esto? Bueno, prácticamente en todos los animales acuáticos, gran mayoría de los peces, algunos anfibios. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de animales con fecundación externa. En el caso de anfibios, en el caso de la derecha son corales, o sea, celenterados, emitiendo óvulos y espermatozoides al agua de mar. ¿Se acuerdan que hablamos que los celenterados tienen reproducción asexual por gemación, pero también tienen reproducción sexual? Y en el caso de la figura de los dos peces, es un caso particular de peces, son los peces beta. Son peces que tienen reproducción por fecundación externa, pero después de ser fecundados, los padres buscan los huevos en el fondo del agua y los pegan en un nido especial donde los cuidan hasta su nacimiento. Esto pasa en varias especies de peces que tienen cuidados parenterales a pesar de tener fecundación externa. Entonces, como repasando, la fecundación externa ocurre entonces fuera del cuerpo de los padres. Los óvulos y espermatozoides son liberados en el agua, proceso conocido en el último caso como desove, y el espermatozoide se mueve hasta encontrar al óvulo. Como los espermatozoides y los óvulos tienen una vida relativamente corta, es muy común que los animales que tengan fecundación externa sincronizan su comportamiento reproductor tanto en el tiempo, machos y hembras desovan al mismo tiempo, como en el espacio, es decir, desovan al mismo tiempo y también en el mismo lugar. Esa sincronía que tiene como fin último que las gametas se encuentren y puedan fecundarse, se puede lograr a través de, por ejemplo, claves ambientales, señales químicas, comportamientos de cortejo y apareamiento que se ven mucho en peces. La mayoría de los animales que desovan dependen de las señales ambientales hasta cierto punto. Por ejemplo, cambios de la estación, los cambios en el fotoperíodo, posibilitan sincronizar el desove para que se produzca la fecundación.
proceso de sincronización típico se da cuando la hembra libera en el agua en el momento de desovar simultáneamente un compuesto químico conocido como feromona sexual. Los machos que se encuentran cerca del área donde la hembra desovó detectan de inmediato esa feromona y liberan espermatozoides. En muchos animales, los espermatozoides también son atraídos por esa sustancia química que produce el óvulo. O sea que en este tipo de reproducción con fecundación externa es importante la sincronía, es decir, que macho y hembra estén cercas en el momento de producirse el desove. En muchos peces eso se logra por rituales de cortejo en el que el macho y la hembra se acercan y liberan sus gametos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Este es otro caso en el que hay un sincronismo antes de la fecundación externa. Las ranas y los sapos asumen una postura de apareamiento característica que se llama amplexo. En aguas poco profundas, cerca de las orillas, el macho se sube a la hembra y comprime con las patas los costados del abdomen. Esto estimula a que la hembra comience a liberar los óvulos y el macho los va fecundando a medida que son liberados. El otro tipo de fecundación que nos queda es la que se llama fecundación interna. Este está presente en la gran mayoría de los animales terrestres y fue como una necesidad que tuvieron que lograr los animales terrestres para poder conquistar este medio y salir del medio acuático. Es decir, primero tener una fecundación interna, para lo cual tuvieron la necesidad de lograr desarrollar órganos copuladores o alguna otro tipo de estrategia especial que permita ingresar las gametas dentro, por el macho, dentro de la hembra, para que se produzca allí la fecundación. La fecundación interna, como dijimos recién, es una adaptación muy importante que permitió la conquista del medio terrestre, ya que los espermatozoides mueren en poco tiempo si se secan. Entonces, en el medio terrestre, donde la conservación del agua y la pérdida de agua por evaporación es tan importante, la fecundación interna permitió salvaguardar los espermatozoides. Incluso hasta en los ambientes acuáticos, la fecundación interna puede aumentar las probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque los espermatozoides se juntan con los óvulos de forma mucho más segura y en un espacio mucho más pequeño, facilitando la fecundación. Por lo general, la fecundación interna está relacionada con la presencia de órganos copuladores en el macho que le van a permitir depositar los espermatozoides en el aparato reproductor femenino. En algunos casos puede no haber aparato copulador, pero igual realizarse fecundación interna. Tenemos en la figura arriba las aves en las que se produce la fecundación interna por un proceso que se llama aposición de cloacas. El macho y la hembra juntan sus cloacas, la cloaca es un espacio donde desemboca el sistema reproductor, el sistema excretor y el digestivo. Entonces, de esa manera, los espermatozoides pueden ingresar en el sistema genital femenino en el caso de las aves. En otra, mejor dicho, variación de la fecundación interna, en algunas especies los machos guardan los espermatozoides dentro de unas cápsulas conocidas como espermatóforos. Por ejemplo, algunos alacranes, grillos, incluso salamandras,
y no hay una verdadera copulación, el macho simplemente deja los espermatozoides y cuando la hembra los encuentra se fecunda a sí misma insertándolos en su cavidad reproductora y después de eso el espermatóforo libera los espermatozoides. Abajo a la izquierda tenemos una foto de un espermatóforo. En la mayoría de los animales, ni los espermatozoides ni los óvulos viven mucho tiempo. Por lo tanto, la fecundación interna exitosa requiere que la ovulación, o sea, la liberación del óvulo para ser fecundado, ocurra un poco antes o un poquito después en que los espermatozoides son introducidos dentro del cuerpo de la hembra. Para esto hay conductas especiales, por ejemplo, en los mamíferos, la mayoría de ellos copulan cuando la hembra indica que está preparada para parearse, es decir, se dice normalmente que está en celo, y eso puede ocurrir casi al mismo tiempo que la ovulación. En algunos otros animales, como los conejos, por ejemplo, el cortejo y el apareamiento estimulan la ovulación, o sea que después que se produce el apareamiento, la hembra enseguida ovula, entonces la fecundación está así garantizada en un alto porcentaje. El caso opuesto a esto sería, por ejemplo, algunos moluscos, caracoles o insectos, en los cuales las hembras tienen óvulos que duran muy poco tiempo y los machos producen espermatozoides que siguen funcionales durante mucho tiempo, semanas y a veces meses. Entonces existe una estructura especial en el aparato copulador, en el aparato reproductor, de la hembra que se llaman receptáculos seminales. Después de la copulación, los espermatozoides quedan adentro del sistema genital de la hembra en este receptáculo seminal y cuando la hembra ovula, los espermatozoides salen de ahí y fecundan a los óvulos. De esta manera resuelven el problema de que el óvulo vive muy poco tiempo y el espermatozoide, por el contrario, mucho más tiempo. En esta diapositiva tenemos, en la parte de arriba insectos con la típica fecundación interna con la presencia de órganos copuladores. En la figura de abajo a la izquierda tenemos el caso de los condrictios, peces cartilaginosos, los tiburones, en el cual los machos tienen una modificación de las aletas pélvicas que se llaman claspers o agarraderas que permiten la fecundación interna. Y en la figura de abajo a la derecha, tenemos un caso de un reptil en el cual los machos tienen órganos copuladores dobles que se llaman hemipenes. En esta diapositiva tendríamos un caso particular en vertebrados que producen un espermatóforo, es el caso de salamandras, en el que se puede, o muchos lo describen como una fecundación semi-interna. ¿Por qué? Bueno, porque el macho deposita los espermatozoides en un espermatóforo y después es como que en un cortejo de apareamiento lleva a la hembra hasta el lugar donde está el espermatóforo para que se produzca la fecundación. Vamos a ver ahora el tipo de relación que hay entre el huevo fecundado y la madre durante el desarrollo que nos permiten dividir 4 grupos de animales. Aquellos que son ovulíparos, ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Vamos a ir analizándolos
Acá tenemos una pequeña definición de cada uno y un ejemplo en la diapositiva, pero vamos en diapositivas siguientes a hablar un poquito de cada uno de ellos. Animales ovulíparos. En estos hay fecundación externa y desarrollo externo. La palabra querría decir o significa animales que ponen óvulos. La hembra entonces vierte los óvulos al medio acuático y el macho los espermatozoides. La factibilidad del encuentro entre ambas gametas es crucial y por eso, como ya mencionamos en el caso de la fecundación externa, hay sincronización para la liberación de gametas, conductas de apareamiento. Se encuentra en casi todos los invertebrados acuáticos, en la gran mayoría de los peces y en algunos anfibios. Ahora vemos los animales ovíparos. La palabra significa que ponen huevos, o sea, hay fecundación interna y desarrollo externo. Los huevos son depositados en el medio externo, donde completan su desarrollo antes de la eclosión. Están protegidos por una cáscara. La respiración se realiza a través de la cáscara y los desechos metabólicos se almacenan hasta la eclosión. Esta característica de poner huevos protegidos por una cáscara y que en el caso de los vertebrados tienen anexos embrionarios, que ya los vamos a ver, amios, corion, elantoides, fue una de las grandes novedades que posibilitó la conquista del medio terrestre por los vertebrados, que pudieron entonces ya salir del agua, no necesitar más el agua para la fecundación y dejar sus huevos protegidos en un nido especial, cuidándolos o sin cuidados. ¿En qué animales tenemos ejemplos de oviparidad? Bueno, moluscos, caracoles, insectos, peces, por ejemplo, peces que tienen fecundación interna y producen huevos, como por ejemplo pueden ser los tiburones, mamíferos, aves. En el caso de los mamíferos es el caso único de los monotremas, o sea, el ornitorrinco, que es el único mamífero que pone huevos. Los animales ovovivíparos son aquellos que tienen fecundación interna y desarrollo interno. Es decir, los huevos permanecen dentro del cuerpo de la hembra, que les da una mayor protección, hasta que el embrión está completamente desarrollado a punto para nacer. La eclosión puede producirse inmediatamente antes o inmediatamente después de la puesta. Es decir, se puede eclosionar el huevo dentro del útero y por la abertura genital de la hembra van saliendo peces, por ejemplo, en el caso de los peces que son vivíparos, para los que tienen acuarios deben conocer los levistes, los platis, bueno, o los huevos pueden ser puestos y enseguida que son puestos se abren y sale el embrión. Los dos casos serían de ovoviviparidad. Ejemplos, bueno, algunos tiburones y peces óseos, algunos reptiles, los anfibios urodelos, que son las salamandras, y diversos invertebrados tienen esta característica de ser ovovivíparos. Y el cuarto grupo es de animales vivíparos. En este caso hay fecundación interna y desarrollo interno de la cría en un útero materno con estrecha relación con la madre durante el desarrollo. A diferencia entonces de las otras modalidades, el embrión es nutrido y provisto de oxígeno por la madre a través de un cordón umbilical y de la placenta.
Esto permite una mayor duración de la vida embrionaria y por ende el nacimiento de individuos más desarrollados con una esperanza de vida de supervivencia mayor. Ejemplos, todos los mamíferos, excepto los monotremas que ya mencionamos, son mamíferos ovíparos. Dijimos recién, bueno, que los mamíferos, que son vivíparos, nacen en un estadio bastante avanzado del desarrollo. Sin embargo, hay excepciones. En algunas especies de pequeño tamaño, como los roedores, las crías nacen en una etapa bastante temprana del desarrollo, todavía no tienen pelo, y deben ser protegidas por la hembra en un nido especial hasta que estén más desarrolladas. Eso pasa en el caso de los roedores, en las ratas y ratones. Y también en el caso de los mamíferos marsupiales, las crías, nacen en un estado muy poco desarrollado todavía. Todavía tienen los ojos cubiertos, se van arrastrando al nacer por una especie de sendero de pelos hacia una bolsa que tiene la hembra que se llama marsupio. Dentro de esa bolsa están los pezones de las glándulas mamarias. Son pezones muy largos que le traspasan la garganta al embrión, llegan hasta el esófago y la leche gotea sola porque todavía estos animales están tan poco desarrollados que no tienen el reflejo de succión desarrollados. En ese marsupio pasan mucho tiempo hasta que se desarrollan más y ya pueden abandonar y separarse de la madre. Otra característica que podemos mencionar es la relación con el tamaño. En general los mamíferos más chicos tienen mayor cantidad de crías, mientras que los mamíferos de gran tamaño, pensemos en un elefante marino, en un elefante, en una jirafa, tienen en general una sola cría por vez y normalmente pasan al menos 2 años entre una camada y la siguiente. Y en general, en estos grandes mamíferos, las hembras no tienen más de 6 crías durante toda su vida reproductiva. Otra situación interesante se da en los mamíferos ungulados, especies migratorias y que forman manadas, por ejemplo cebras, búfalos, etc. En estos casos, en estas especies migradoras, las crías nacen en un estado muy avanzado del desarrollo y normalmente después de nacer tienen unos 20 segundos para poder incorporarse y caminar para ir siguiendo la manada. O sea que esta necesidad hace que evolutivamente estos animales tengan un gran desarrollo durante el proceso de desarrollo embrionario para poder enseguida al nacer empezar a caminar. Con esto terminamos el teórico de hoy. Vamos a hacer un repaso, una pequeña revisión de lo que vimos hoy. Hablamos de reproducción en los animales. Tenemos entonces dos tipos de reproducción, sexual y asexual. En el caso de la reproducción asexual, dividimos en 4 tipos: división o fisión binaria, gemación, fisión múltiple y fragmentación. En este tipo de reproducción asexual recordemos que hay un solo progenitor, los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor,
No hay células sexuales ni órganos especiales. Hay una alta velocidad de aumento poblacional, que dijimos que esta es una ventaja, pero hay baja variabilidad genética y en general lo tenemos en organismos más simples. Por el otro lado tenemos la reproducción sexual, con sus tres casos: singamia, conjugación y partenogénesis. Se producen, en este caso, a través de dos progenitores. Los descendientes son genéticamente distintos a los progenitores y entre sí. Hay células sexuales, gametas, y órganos especiales, gónadas, para producirlas. Los progenitores o las gametas deben encontrarse para que se produzca la fecundación. Hay una alta variabilidad genética, producto de la meiosis en la que se producen las gametas, y los organismos que la poseen son más complejos. Y como una característica especial en el medio entre los dos tipos, hablamos de la alternancia de generaciones entre procesos sexuales y asexuales. Vimos el caso de la metagénesis, alternancia de reproducción asexual por brotación y sexual, que como vimos se producía en los hidrozoos. Bueno, con esto terminamos el teórico de hoy y nos encontramos en la el próximo jueves, donde vamos a hablar del desarrollo embrionario, posembrionario y también tejidos animales.